bien, estamos de vuelta en nuestro programa y tenemos a un especialista, como todas las semanas, que nos acompañan para poder conversar sobre algunos temas que a ustedes les interesa y que también a través de las redes sociales nos piden siempre que abordemos para que ustedes puedan conocer un poco más a detalle de estos temas justamente. Y hoy vamos a abordar las MIPES en Lambayeque, la informalidad y también la productividad con el economista Jefferson Youngton. ¿Cómo estás, Jefferson? Bienvenido. Muchas gracias, Giancarlos. Mira, acá en el programa siempre hemos tratado el tema de las micro y pequeñas empresas, ¿no? De aquellas empresas de que están surgiendo, están naciendo, y siempre apostamos por la formalidad. Sin embargo, las tasas de informalidad en nuestro país siguen siendo muy altas. ¿A qué crees tú que se deba eso? Claro, actualmente hay una preocupación muy alta, no solamente en Perú, sino a nivel mundial sobre el tema de la informalidad, ¿no? El tema es que en la informalidad somos uno de los 5 primeros países en temas de informalidad, ¿no? En el 2004 teníamos aproximadamente el 75% de la población informal, hoy en día bordeamos los 64% más o menos, y al 2050 se proyecta más o menos un 30%. Pero esto va acompañado también de cuánto se aporta al PBI total, cuánto aporta ese sector informal, y aporta pues aproximadamente, está aportando el 15 a un 30%, entonces es una brecha muy alta ahí que hay que atacar. Entonces, ¿a qué se debe? Muchas veces se debe esta informalidad a que no hay un desempeño por parte del Estado, las políticas de Estado, por lo que no hay una satisfacción para ser formal. ¿Qué beneficios yo gano como empresario para yo ser formal, ¿no? El otro es un marco regulatorio que aún no está muy definido, ¿no? Unas altas tasas de impuestos que también ocurren también a la informalidad, y el otro es el tema, el clima de negocios, el clima de inversiones no es muy bueno, que digamos. Entonces, lo que se tiene que apuntalar es hacer un crecimiento económico sostenible para reducir las brechas sociales, y ahí es donde está la informalidad. Claro, porque ¿no? el tema está en que la persona que se quiere emprender un negocio, a priori ya nace informal, ¿no? O sea, no es que presenta toda la documentación, no es que su intención sea formalizar desde un inicio y luego se da cuenta de que de repente no le servía o de repente era muy engorroso y cae en la informalidad, sino que nace siendo informal, ¿no? Claro, o sea, como te mencionaba, por más crecimiento económico que hemos tenido y el tema de emprendedorismo es muy fuerte aquí en Perú, los beneficios de ser formal aún son muy deficientes, ¿no? Entonces tienes una coercitiva SUNAT que a los más chiquitos los oprime, entonces no está muy regulado, que digamos, el clima de inversiones, ¿no? Tanto para que se inicien las operaciones del emprendimiento como para que se sostengan, ¿no? Por eso es que se estaba proponiendo el tema de suprimir los impuestos por un periodo para que la empresa pueda justamente cuajar y luego ya empezar a tributar, Claro, ¿no? justamente hay experiencias internacionales, caso Uruguay, caso Brasil, caso Chile, que tienen tasas de informalidad por debajo de nosotros, que han tenido, aparte de estas rebaja de impuestos, tienen en paralelo políticas de inversión en educación, inversión en salud. El otro es reducir las tasas de impuestos hasta que tú ya te cuajes o te mantengas ya sólido en la empresa, porque en el año de operaciones que tú vas a iniciar no vas a tener rentabilidad. Recientemente, después casi del año, vas a tener recién porque ahora es flujos una de consecuencia inversión, lógica, ¿no? Que cualquier emprendedor o cualquier empresario sabe de que hay un periodo de recuperación. Correcto. Entonces, oprimir en ese periodo es ya, bueno, digamos, casi inhumano, ¿no? Porque el empresario sabe perfectamente que durante un tiempo indeterminado, porque no hay una regla para recuperación, se puede ver unos estimados, pero no una regla. Además, también está el hecho de que el Estado de alguna u otra manera ha tratado de promocionar el hecho de ser tributador, por ejemplo, con el acceso a la salud, con el CIS para emprendedor y para CIS microempresario. Claro, ¿no? son mecanismos que se utilizan en experiencias internacionales que han dado muy buenos resultados y que se están aplicando hoy en día acá, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que mantener es mejorar el marco regulatorio para el caso de las pequeñas empresas, y que esperemos que este gobierno lo instale y lo haga ya factible. Y el otro es mantener ese crecimiento económico, que no significa que cuanto mayor crecimiento va a reducir tu informalidad, no es que sea autónomo, sino esto es de largo plazo. Quiere decir que aparte del crecimiento económico, tú tienes que inyectarle a lo que es la inversión en infraestructura, en educación, el marco regulatorio, lo que es la emisión de impuestos, ¿no?
capacitar a tu capital humano para que esos emprendedores, los microempresarios sean capaces de afrontar los retos y la competitividad y la productividad que se requiere a nivel. Claro, porque hay muchas empresas que están trabajando con el capital semilla, por ejemplo, y hay que ver que el Estado también lo esté haciendo. Y otro de las labores que se hizo, no sé si tú tienes algún conocimiento y algunos resultados de la ventanilla única, porque el hecho de sacar licencia en la municipalidad, el hecho de reinscribirse en registros públicos, ya habla un poco de la... A pesar de estar en varios lugares, una centralización tremenda, porque y los tiempos también, y eso es un factor también. Más o menos antes se demoraban casi alrededor de 60 días para formalizar una MIPE, ¿no? Hoy en día con ya la ventanilla única, lo haces en línea, te demora casi 72 horas, ¿no? Entonces, esa simplificación administrativa que el Estado propone es muy bueno, ¿no? Porque tú en un solo paquete encuentras, ya no tengo que ir a SUNAR, ya no tengo que ir a la municipalidad, sino ese esquema integral que se requiere para poder reducir las brechas de informalidad, ¿no? Y lógicamente eso va a generar que yo sea formal, tengo un beneficio, me siento satisfecho porque el Estado cumple conmigo y de esa manera influye en lo que es la reducción de la informalidad, ¿no? Ahora, evidentemente sabemos que hay muchos beneficios por ser formal, pero ¿por qué tú crees que el empresario peruano todavía, aparte de lo que ya hemos visto, del acceso mismo, de lo engorroso que puede ser todo el proceso, ¿por qué el empresario todavía nace con el tema informal y los trabajadores permiten eso, ¿no? Claro, como te digo, el tema informal es muy complejo, es muy estructuralmente hablando, a nivel de población económicamente activa, es muy complejo porque cada sector tiene sus porcentajes de informalidad, ¿no? Por ejemplo, el mayor porcentaje está en el sector comercio, en el sector construcción. ¿El peruano es informal? El peruano es informal, tiene esa cultura de informalidad porque el Estado ha permitido incrementar esa cultura y que no ha hecho políticas integrales para poder reducir esa informalidad, ¿no? Entonces, de esa manera es que el peruano no lo ve muy factible ser formal, ¿no? Pero sí es cierto que el informal gana, por ejemplo, aquí en Perú, casi gana 5.9 soles por hora, a diferencia de un formal que gana 11 soles por hora. Eso quiere decir que se está duplicando el caso. No es que sea malo ser formal, hay beneficios, tu seguro, tu previsión social, pero en este caso la informalidad se ha puesto, ¿no? Se ha balanceado en un mayor porcentaje por el caso de que no ha visto políticas integrales y efectivamente el crecimiento económico no se ha sentido en la mayoría, o sea, en el poblador más pobre no se ha sentido ese chorreo económico que se ha venido hoy en día vemos las grandes brechas sociales que tenemos y es donde se tiene que incidir y trabajar para poder reducir este tema de la informalidad. Muy bien, Jefferson, claramente tu opinión, tu propuesta y sobre todo tu explicación ante un hecho de que nosotros siempre hemos conversado de que deberíamos atacar de raíz, ¿no? De repente dejar de ser opresivos con el que sí tributa y buscar al que no tributa y a ese sí darle toda la Claro, ampliar la base tributaria es fenomenal, al reducir el 1% en el IGB que se está proponiendo. Por el otro lado, pues efectivamente, como toda medida tiene pro y contras, ¿no? El otro lado es que de repente hay economía, se va a reducir la caja fiscal, no va a tener ingresos para hacer proyectos, no voy a tener, pero lógicamente si no se implementa, no se pone las bases piramidales para poder hacer esta reducción, nunca se va a poder hacer. Y además que el dinero, ¿no? Es cíclico, o sea, el dinero está ahí. Los ciclos económicos son muy fluctuantes. Muy bien, Jefferson, estamos en contacto entonces para futuros temas. De repente ustedes, amigos televidentes, tienen un tema puntual de su microempresa. Ya tenemos aquí un especialista más de la casa que puede resolver esas dudas. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más aquí en Agenda Semanal.